Buenas tardes. Hoy estamos acá para charlar con una escritora, docente, activista feminista y compartir algunos de sus textos. Estoy junto a colegas de la Escuela Quirós de la ciudad de Paraná. Mi nombre es Trinidad Balbuena, soy integrante del equipo de INESI, también soy docente de escuelas secundarias. Y bueno, como les decíamos, junto a María Emilia Chapezón y Esteban, estamos preparadas para conversar con una escritora entrerriana que ha escrito textos como Cartas para la Manada, Diario de un Lobizón, entre otros, nada más ni nada menos. Estoy hablando con Cecilia Solá. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio virtual. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Trini, Emilia, Esteban? Qué gusto poder juntarnos de esta manera. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer conversar con colegas, con colegues, y sobre todo si tiene que ver con nuestra práctica y cómo llevarla adelante desde otros ángulos que rompan un poco con lo establecido que ya por ahí está quedando obsoleto. Bien. Habíamos preparado algunas preguntas para poder charlar con vos y también poder compartir algunos textos, ¿no? Para empezar, queríamos saber cuáles fueron tus primeras lecturas, cómo fueron esas lecturas, si leías en soledad o con otros, ¿sí? ¿Qué textos te marcaron? Yo fui una niña bastante solitaria, si bien tengo hermanos, tengo dos hermanos, Federico y Sebastián, que viven en La Paz, Entre Ríos, de donde soy oriunda. Yo me crié con los abuelos, entonces era una niña bastante solitaria y la lectura representó en mi vida una enorme burbuja, una enorme compañía en la que me sentía tremendamente cómoda. Las primeras lecturas de las que yo aprendí a leer muy chiquita, como casi todas las niñas solitarias. Tenía 4 años cuando empecé a leer, de corrido, digamos, comprendiendo, y mis primeras lecturas eran El Tesoro de la Juventud. Ahí ya se me cayó el documento, chicos, ya quedé pegada. Sí, soy una señora mayor. El Tesoro de la Juventud, donde leí los primeros cuentos clásicos, Las Zapatillas Rojas, La Sirenita. Yo conocí la versión de La Sirenita original antes de Disney. Pero después, vos me preguntás qué lectura me marcó, un libro de L.M. Montgomery que se llama La Niña de los Cuentos. L.M. Montgomery es la autora de Anne, la de los Tejados Verdes, o la que está en Netflix como Anne with an E, que es una serie que está teniendo muchísimo éxito, que ha tenido muchísimo éxito. Yo leí de ella La Niña de los Cuentos y eso me voló la cabeza a los 8 o 9 años y entendí que eso era lo que yo quería hacer. Yo quería contar historias, ni siquiera hablemos de escribir, yo quería contar historias. Y creo que ahí descubrí mi vocación de contadora de historias. Claro, y ahí ya empezaste a escribir algo, a apuntar algo. La primera historia de la que tengo memoria de haber escrito fue a los 11 o 12 años. Era un cuento de una nena a la que le regalaban rollers y los papás se estaban separando y ella tenía un accidente, entonces los papás se daban cuenta, cuando ella tenía el accidente se daban cuenta de que se amaban. No lo tengo muy claro en la memoria, pero eso por ahí más o menos andaba el primer cuento que escribí, que habré tenido, no sé, 11, 12 años. Tengo memoria de haber estado todavía en la escuela primaria, sexto, séptimo grado. Bien. Y de ahí, bueno, mi forma de comunicar era esto, era escribir y contar historias que no se las leía a nadie, excepto a mi mejor amiga, Adriana, que siempre fue como la que escuchaba. Y de ahí, bueno, eso. La lectora ideal sería ahí. Sí. Y hoy en la actualidad, ¿qué lees? ¿De qué texto te nutrís? ¿O es Yo diverso? leo mucho por placer. A ver,
por laburo, obviamente yo soy docente, así que ustedes ya saben, todas sabemos, leemos un montón, tenemos que leer informes, tenemos que leer para prepararnos, y demás. Cuando leo por placer, leo prácticamente todo lo que me cae en las manos. No soy una lectora que diga, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, yo leo todo. De hecho, hace unos años, cuando todavía vivía mi compañero, yo lavaba los pisos de casa y ponía, porque había mucha humedad en la cocina, hojas de periódico para que se sequen. Cuando se secaban, tenía que ir a juntar las hojas de periódico. Entonces, él se reía mucho porque yo le decía, voy a juntar los diarios del piso de la cocina. Y me demoraba, y venía y me encontraba de pie, agachada sobre el diario, leyendo algo que capturó mi atención. No soy una lectora exclusivista, digamos, pero si me preguntás qué disfruto leer, y a mí me gusta la épica fantástica. Los elfos, las guerreras, la onda del Señor de los... Liliana Bodoc, la trilogía, no. Es más, lo tengo al lado de la cama y lo releo cada tanto, cosas puntuales, porque creo, para mí, es lo mejor, lo más hermoso que he leído en mi vida en épica fantástica. Es zarpadamente bello. Bien. Bueno, y nosotros... Sí, no, estaba pensando en ese acto creativo, ¿no? Que involucra la escritura y también el contar, ¿no? Porque hay algo que se juega de ese acto creativo en vos, ¿no? Que se va nutriendo de todo lo que uno va leyendo también, ¿no? Contanos un poquito qué disfrutás de ese momento, ¿viste? Cuando como una está conectada, ¿no? Con, con ese acto, con ese momento, ¿qué es lo que te gusta de ese momento? Si vas descubriendo cosas, si hay una rutina. Me encantaría tener una rutina para escribir, pero yo salvo para el laburo, no tengo una rutina para nada porque soy un desastre. Los relojes me odian y es un odio mutuo. Sí, por supuesto, tengo que cumplir con mis obligaciones laborales, que además tengo la suerte de disfrutarlas enormemente. Yo soy bicho de trinchera, a mí no me saques del aula porque no te sirvo para otra cosa. Realmente me pones a hacer trabajo administrativo y a los 2 minutos me decís, Solá, tomátela porque te armé un despelote en 2 minutos. Cuando escribo, y todo depende, hay textos que han salido de un tirón, siempre digo como un vómito, es el caso de Cartas para la Manada. Cartas para la Manada es un conjunto de textos que salieron como de un tirón, como un vómito, y que tienen que ver con las historias que nos acompañan, con las historias que escuchamos, que vemos, que leemos y que sabemos que existen. Diario de un lobizón, por ejemplo, que es una infanto juvenil, la escribí sonriendo. Son 10 capítulos que yo escribí sonriendo todo el tiempo. Siempre digo que es como, a ver, uno no tiene hijos preferidos, pero es como un poco mi hijito cercano, porque lo escribí sonriendo de punta a punta. Disfruté enormemente. Y los contracuentos que están editados con Chirimbote, que no tengo ninguno a mano, tiene que ver, sí, fueron un poco más elaborados, pero también fue como enraizarme a mi infancia, como recordar los cuentos que escuché y que no me gustaron, y ver con ojos de adulta y con cabeza de adulta lo que en aquel momento, hace muchos años atrás, cuando me lo leían me hacía ruido. Yo nunca fui una princesa de cuento, no calzaba ni en el estereotipo físico ni en el estereotipo emocional. Entonces cuando escribo contracuentos también fue como un regalo para la Ceci de aquellos años, para decirle, mira, acá hay alguna princesa, alguna dragona, alguna bruja con la que te puedas identificar, ya que en aquellos tiempos siempre te quedabas afuera de todas las historias. Claro, y también es como volver a eso que nos generó algo que esto no me cierra, ¿no? Bueno, ir y poner ahí una cuota de contenido. Está buenísimo lo que contás. ¿Querés compartirnos algunos de esos textos para que también podamos compartirlos con nuestros compañeros? Ya que hablamos de infancia, hay un texto que se llama Enamorada,
y que es una historia real, que está basada en una historia real al menos. Y la marqué, pero no sé por qué no. Acá está. Martina se levanta contenta todos los días, se apura a tomar la leche y el pan con manteca que mamá le pone sobre la mesa mientras les hace 2 trenzas apretadas para que no se le escapen esos rulos castaños e inquietos. Se pone el guardapolvo a cuadrillé amarillo del jardín, ese que dice su nombre bordado, y le dice a su papá que se apure, que llegan tarde, que dale, pa. De apurada, casi se olvida de darle un beso a mamá y de manotear a Rocco, su compañero de jardín, un oso de peluche con los cachetes colorados y rellenitos como los suyos. Y es que Martina está enamoradísima. Nadie sabe cómo le late el corazón cuando la seño Lili le dice que pase a izar la banderita mía con Andrés. Nadie se da cuenta de cómo le brillan los ojos y se le enrojecen las orejas, ni sospechan que hace todas las tareas del jardín, recorta las figuritas, espolvorea la purpurina, practica los círculos que la seño les enseñó hasta que salen perfectos. Todo para seguir siendo la mejor alumna, la abanderada de la salita amarilla, e izar la banderita mía todos los días con él, que también es abanderado. Martina piensa que el color de los ojos de Andrés es igual al pasto de la plaza y que no importa que él ni le hable. Ella ya sabe que a los varones no le gustan las nenas, porque las nenas no saben patear la pelota, ni trepar al naranjo de la escuela, ni correr rápido. Pero ella sí sabe, y cuando pueda se lo va a demostrar a Andrés, que seguro que después va a querer jugar con ella. Por eso hoy decide que le va a hablar, que lo va a invitar a jugar ella, y seguro que después van a ser amigos. Andrés está a la sombra del naranjo en el arenero, jugando con los otros chicos cuando Martina se acerca. Se le ha soltado una trenza y está toda colorada porque estuvo corriendo. Sonríe con los dientes chiquititos y estira la mano que sostiene un paquete de variedades. Te convido de mis galletitas y me convidás de tu jugo de pera, le dice. Andrés la mira con los ojos color pasto de plaza y después se levanta. Martina le acerca el paquete que él ignora. ¡Salí de acá, gorda!, exclama, y todos se ríen. Entonces Martina se acuerda de que en el pasto de la plaza los perritos hacen caca. Por eso su mamá siempre le dice que no se siente ahí. Y frunce la nariz como si estuviera oliendo la caca. También recuerda que papá y mamá le dicen que las nenas lindas no pelean, las nenas lindas no gritan ni corren como locas, no se trepan a los naranjos ni hacen goles. Las nenas lindas sonríen y siempre dicen gracias. Suerte que ella no es una nena linda, piensa. Andrés dice que es una nena gorda y las nenas gordas no son nenas lindas. Por eso pueden hacer algunas cosas, como lanzar el puño cerrado y dejar que se estrelle contra la nariz del que se ríe. Gorda y te puedo, nena y te puedo, le grita antes de darse media vuelta, muy digna, y alejarse, llevándose sus galletitas y escuchando las carcajadas del resto que sabe que no son para ella. Esta es la historia de mi primer amor. Estaba enamoradísima de Andrés, y sí, y esto sucedió. Andrés, que hoy somos recontra amigos, que seguimos, que nos vemos cada vez que yo voy a La Paz y demás, y que alguna vez le conté, y fue esto, fue un enorme dolor, pero también un enorme enojo. Y bueno, lo que no cuenta la historia es que terminé de la oreja en la dirección, que la señora Lili se enojó mucho conmigo, pero no se enojó mucho con Andrés. Se enojó conmigo porque le agregué una piña, pero no se enojó con Andrés, que me había dicho gorda y que me había bulineado. Y esto también tiene que ver con que nos dicen locas a las que gritamos y nos dicen violentas a las que gritamos, pero nunca le dicen violentos a los que nos hacen callar, ¿no? Sí, tal cual. Sabes que yo pensaba que las escuelas que estamos trabajando comprometidamente la ESI,
pensaba en esta entrevista porque me parecía muy importante que también la literatura, ¿no? Como bien contaste recién, nos pueda por ahí ayudar a mirar, ¿no? Aquello que sucede con sus distintas aristas, ¿no? A veces en docencia es muy común como quedarnos con aquello que se ve, ¿no? Pero nunca con lo que se viene construyendo por debajo, los sedimentos, ¿no? Y creo que la ESI permite eso, ¿no? Poder ir un poquito más allá de aquello que vemos. Me encanta Enamorada, es muy hermoso. También es uno de mis favoritos. Es hermoso. Y nos preguntábamos con Trini si sos de llevar tus textos al aula o a la escuela, por ejemplo, en trabajos con compañeros docentes, si sos de compartir o de armar propuestas con tus propios textos. Por ahí cuesta un poco por esta cuestión de, güey, ¿qué te pasa? Tu libro va a traer, viste, te da como una cosita. Sí me ha pasado, claro, pero sí me ha pasado tener la enorme alegría de que colegas elijan algunos de mis textos y podamos trabajar sobre ellos. Sí con los pibes en el aula, sí, a ellos sí les llevo textos, no siempre les digo que son míos, algunos lo saben, algunos no lo saben, algunos tienen el libro, tienen alguno de mis libros, otros no, pero hay textos con los que sí hemos trabajado en el aula, no tanto en las capacitaciones, porque ya te digo, me da como un poquito de pudor esto de decir, ay, mirá, trajo su libro. No, pero viste que hay un poco. veces que cuando el trabajo se va tramando colectivamente, no sé, a mí me gusta mucho como recuperar lo que se va construyendo singular y colectivamente, ¿no? Porque también es poner en valor, ¿no? El capital cultural de todos los que hacemos una escuela. Me parece que eso es riquísimo. Y pensaba, yo decía, bueno, tener una Ceci Solá de compañera, yo trabajaría en su texto, de hecho lo trabajamos, ¿no? Por eso un poco la pregunta. Y otra pregunta que te quería hacer con respecto a lo que comentabas de los estudiantes, era qué pasaba con esos y esas estudiantes que son también tus lectores y lectoras, ¿no? Que cómo era esa vuelta, me imagino que te deben leer y después te tienen ahí a mano para poder conversar sobre lo que han leído. Sí, se arman unos debates zarpadamente interesantes, porque claro, como hay confianza, los pibes los gurises te pueden decir, profe, pero mirá lo que decía acá, profe, a mí me pasó, cuando hablamos de violencia en el noviazgo, hay un texto que se llama Amor en clave de Disney, y hay un texto que no está en este libro, que está publicado en las redes, que se llama Nos peleamos de vuelta, y que está contado con la voz de un adolescente, contando la segunda o la tercera pelea con su novio, también adolescente, y las chicas y los chicos se han sentido muy identificados. El texto es el disparador, no se trabaja sobre el texto, se trabaja sobre lo que el texto te genera a vos. Y sí, se arman cosas muy zarpadas, y una vez me pasó leyendo un texto que terminamos todos escribiendo cartas al niño o a la niña que fuimos. Se convirtió en un mini taller. Qué bueno. Vos, Ceci, ahí en el texto específicamente Enamorada, el que compartiste recién, decías que, bueno, lo habías vivido vos, te inspiraste en esa niña, ¿no? En esa niña enamorada. Tus textos, ¿qué hay? ¿Cómo se entretejen esto entre la realidad y la ficción en tus textos, ¿no? Porque, bueno, a mí particularmente me pasa que cuando leo, siento que todo esto sucedió. Si vos te inspirás en hechos reales, si son hechos reales, o cómo se va tejiendo eso entre la ficción y la realidad. En el caso de Cartas para la Manada, hay un texto que se llama Pero no me pega. Sí. Y que tiene mucho que ver con esto de que hablas de entretejer realidad y ficción. Cuando yo escribo ese texto habla de una mujer que sufre todas las violencias que se les pueda ocurrir,
excepto la violencia física, el golpe. Eso no, por eso se llama Pero no me pega, pero sufre violencia económica, violencia emocional, violencia simbólica. Cuando yo escribo ese texto y lo publico en las redes, se compartió un montón de veces, y empecé a recibir mensajes de mujeres que me decían, salí de ahí, te mando para los pasajes, salí de ahí con los chicos. Una señora con una panadería me decía, mira, yo lo único que te puedo ofrecer es trabajo en la panadería y un lugar arriba de la cuadra para que vivas. Una abogada, una señora de un kiosco que me decía, mira, yo te puedo ayudar con la yerba y la leche para los chicos mientras vos te vas, pero salí de ahí. De repente, te estoy hablando de 1000 mensajes, de 1000 inboxes que entraron en cuestión de 2 días o 3 días. De repente, 1000 mujeres de todo el país que no me conocían se habían convertido en mi familia, en mis guardianas, en mis hermanas, en mis protectoras. Yo lo que hice fue escribirles a cada una, responder cada uno de esos mensajes contándoles que no era yo la que estaba pasando eso, pero que seguramente en algún rincón de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra provincia, había mujeres atravesando esa situación. Y pedirles que todo ese amor que me estaban ofreciendo a mí sin conocerme, se lo ofreciéramos a la hermana en necesidad. Y esto dio lugar a algo maravilloso, que es la manada, que es, ni siquiera es un grupo de Facebook, ni siquiera es un grupo de WhatsApp. Somos mujeres e identidades femeninas desparramadas por todos lados que nos activamos cuando alguien necesita ayuda, se escribe "Hey manada" en el muro y después se teje todo por debajo, porque ustedes saben, compañeras, compañeros, compañeres, que en muchos casos lo que es fundamental en este tipo de acompañamiento a sobrevivientes o a víctimas de violencia es la discreción. Entonces, todo se activa por debajo, pero el llamado es ese. Y esto tiene que ver con cómo enlazamos realidad y ficción. Muchas de las historias que escribieron le pasaron a alguien que no sé quién es, pero sé que le pasaron. Otras conozco nombres y apellidos, y otras son simplemente resultados de situaciones que conozco, ¿sí? Y hay 2 o 3 que son historias reales, como El Cuadrito, que está en Cartas para la Manada, que está dedicada a Natalia, mi alumna, que fue asesinada por su novio. Entonces hay como de todo un poco, hablando de este libro en particular. En Contracuentos es simplemente lo que ya decíamos, esto de resignificar los cuentos infantiles, y en Diario de un Lobizón lo que hay es mucho de mi adolescencia, de mis compañeros de colegio, de mis estudiantes, de mis gurises y gurisas. Digamos, los personajes están teñidos de esa frescura y de esas cosas que tienen los gurises y las gurisas. Pero eso, depende del texto. Precisamente ese texto lo trabajé con mis estudiantes. Todavía no he tenido respuesta, pero bueno, fue uno de los tantos textos que me interpeló. Y al comienzo lo hablábamos con Emilia, que a mí lo que me produce leer Cartas para la Manada es esto, ¿no? De seguir leyéndolo, devorármelo en un día, pero a la vez respirar y dejarlo y volver a retomar porque, bueno, me atraviesan, obviamente, y esto tiene que ver con lo que vos decís de la manada, ¿no? De que te interpela, porque, bueno, no fui yo, pero fue otra compañera, o he andado por ahí en relaciones pasadas, o ahora en la actualidad, y bueno, entonces son fuertes, la verdad que es muy fuerte leerte, ¿no? También es tremendo pensar que si hablas con 100 mujeres e identidades femeninas, las 100 han sufrido algún tipo de violencia. Y eso es tremendo. A veces me dicen, pero vos feminista, pero sos como medio exagerada, Entonces, elegí 10 mujeres al azar y preguntales, pero no le preguntes, vos sufrís violencia de género, porque muchas te van a decir, no, la verdad que no, a mí mi marido nunca me pegó, nunca me grita, es divino, pero te han pasado cosas en la calle,
te han apoyado en el colectivo, te han tratado de loca de mierda nada más que por ser mina, te han mandado a lavar los platos. Es entender que la violencia de género no es solamente el puñetazo y mucho menos el femicidio, que es simplemente la punta del iceberg, que hay toda una construcción debajo, que es esta construcción patriarcal y machista, que hace que a veces no identifiquemos las violencias de las que estamos siendo víctimas, si no son así, brutales, del golpe y la puñalada. A veces no nos damos cuenta que estamos siendo violentadas porque hemos naturalizado de tal manera el loca de mierda, o callate, vos no sabés nada, o la violencia simbólica de una propaganda que muestra a una piba comiendo un pancho así como en una situación que tiene que ver todo con lo sexual y nada con la comida, y nos convierten de pronto en depósitos, que cuesta mucho identificarlo, pero cuando lo haces, cuando te das cuenta, empezás a encontrar las señales y ahí es cuando te dicen, pero sos una exagerada. No, no soy una exagerada. Estoy viendo lo que antes no veía. Y una vez que abriste los ojos, es imposible volver a cerrarlos. Tal cual. Ceci, en esta línea, ¿nos querés compartir las mamás que se ríen demasiado? Que es muy hermoso. Y después lo charlamos un poquito. Las mamás que se ríen demasiado. A mí me gusta la mamá de Santino. Habla fuerte y se ríe alto con todos los dientes para afuera. Desde que me vine a vivir con la abuela Cuca, me invita siempre a tomar la leche y me hace masitas de coco, que a veces se le queman porque es muy distraída. Pero es linda. Y a mí me gusta, la quiero, aunque no tanto como a mi mamá, claro. Y Santino es mi mejor amigo en esta escuela, por eso les tengo que avisar. Mañana, cuando vaya a tomar la leche, le voy a decir a ella que tenga cuidado, que no se ría tanto con todos los dientes para afuera, que no hable fuerte, que preste atención para que no se le queme nada. Porque cuando las mamás se ríen mucho y hablan alto, los papás se enojan y las hacen quedar calladas, como le pasó a la mía. Entender que la violencia de género y la violencia contra las mujeres e identidades femeninas tiene una víctima principal, pero tiene muchísimas víctimas colaterales. Entender que por cada mujer asesinada hay hijos, hijas e hijes que quedan solos. Que por cada mujer asesinada hay una familia detrás que perdió, que la perdió, que perdió una hija, que perdió una amiga, que perdió una hermana, que perdió una madre. Y verlo desde el punto de vista de los chicos, verlo desde lo que les pasa a los gurises y a las gurisas. Porque tendemos en este mundo totalmente adultocéntrico en el que vivimos, a proteger al nene y ponerlo acá, que no escuche nada. Aunque no escuche nada, el gurí y la gurisa sabe que algo está pasando, y cuanto más lo intuye y menos se lo explican, más miedo tiene. Esa Sí, era sí, la sí. idea A mí me gusta mucho las mamás que se ríen demasiado porque, primero por esto que estabas comentando hoy, ¿no? Que hay algo de lo implícito, ¿no? De lo acallado que transita en el aula. Nosotras a menudo lo vemos por los turnos de habla. Quizás hay grupos donde mayoritariamente hablan los varones y las chicas tienen resistencia, ¿no?, a poder expresarse, y sobre todo, a mí por ahí me toca mucho trabajar con mamás, papás, tutores, tutoras, y me doy cuenta de eso, ¿no?, de cómo se van generando esas relaciones de poder, ¿no?, en relación a los cuidados de un otro, de una otra o un otro, y esas pequeñas claves ya nos están diciendo un modo de configuración familiar, ¿no? O sea, Sí. Eso, la risa, ¿no? Y el sentirme autorizada para reírme fuerte o no sentirme autorizada para reírme fuerte, que Tremendo. Parece minúsculo, ya me está hablando de una configuración familiar. Y seguramente algo yo pueda ver también en ese joven, en esa joven, con respecto a esto. A mí me gusta mucho porque es muy sutil, ¿no? Y es algo que de alguna u otra manera
lo hemos visto, lo hemos escuchado, ¿no? Y digo, ¿qué? Me gustaba esto, pensar que había un compañero, una compañera docente que podía estar accediendo a este texto, ¿no? Y que no parecía algo que a veces se comenta muy rápido y al pasar en los pasillos de una escuela, la importancia de detenernos, ¿no? A mirar esto tan chiquitito. Y te quería preguntar en esto de tu escritura, de tu lectura y de tu reflexión, ¿no? De tu lugar como mujer, de tu lugar en relación a grupos, ¿no? De trabajo, de activismo y demás. ¿Cómo ha sido ese proceso de reflexión tuyo, ¿no? De emancipación, de liberarse justamente de estas ataduras por ahí culturales que ya sabemos que uno no los logra de un día para el otro, pero que me imagino, ¿no? Y también un poco también en la razón de esta entrevista, que el trabajo colectivo y la escritura, ¿no? Ayuda mucho a pensarse con otros, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿cómo había sido ese devenir en vos, ese proceso de reflexión de la Ceci mujer, escritora, activista, docente? A mí las cosas me hacían ruido cuando era piba, cuando era gurisa. Había cosas que me hacían mucho ruido, pero yo pensaba que era a mí nomás. A mí me molestaba tremendamente que mi papá le hubiera enseñado a manejar, a conducir el auto a mis dos hermanos, que son más chicos que yo, y que yo tuviera prohibido conducir el auto. Me molestaba profundamente que a los 15, 16 años mis hermanos tuvieran permiso para ir al boliche y pasar la noche afuera y yo no, pero pensaba que me pasaba a mí nomás. Sí, a mí me daba mucha vergüenza cuando empecé a crecer, yo era una nena gordita, no, era una nena gorda, dejemos de minimizar las cosas, era una nena con sobrepeso, y encima 12, 13 años, la etapa de la primera menstruación y demás, me explotaron las tetas. Entonces, yo era un bodoque y a mí me daba una tremenda vergüenza, pero yo siempre pensaba que esas cosas me pasaban a mí nomás. Puta, viste, naciste con mala estrella, te pasan todas, loca. Tus hermanos tienen más derecho que vos, tu cuerpo no te gusta, tu cuerpo es juzgado desde la afuera. Todo esto, yo decía, bueno, me tocó la mala, ¿qué va a ser? Cuando voy creciendo y cuando voy compartiendo espacios con otras mujeres e identidades femeninas, me doy cuenta de que a ellas también les pasó, en mayor o en menor medida, tal vez no el problema con el cuerpo, pero sí el problema con los permisos, la vergüenza de que te digan algo en la calle, el horror de un tocamiento indebido. Y entonces me di cuenta que eso que yo sentía se llamaba feminismo, que tenía un nombre, que tenía un espacio y que era una lucha que traían mujeres muy anteriores a mi tiempo y que me estaban dando ese legado para que yo aprendiera y continuara, aprendiera e hiciera algo con eso. Porque cuando te dan algo tan importante como tu identidad, cuando te dan algo tan importante como decir, no, no es que sos una mosca blanca, bueno, una mosca negra sería en mi caso, una mosca blanca y una rara, es que esto lo estamos pasando todas y por eso somos manada, y te abre la cabeza. Mi primer espacio de pertenencia orgánica fue el Ni Una Menos Resistencia, donde he militado desde la primera vez, digamos, desde que se fundó acá en el 2015. Ahí tengo mis amigas y también tengo compañeras de militancia y también he podido desarrollar estas cosas y también compartir los espacios y compartir la catarsis y también salir a la calle y saber que la que está al lado está poniendo lo mejor de sí misma, pero que también confía en que vos estás poniendo lo mejor. Y por eso el feminismo que yo milito, el feminismo del barrio, el feminismo popular, el feminismo de la hermana, de la compañera, es ese, un feminismo sin lideresas, sin jefas, sin capitanas. Es un feminismo en el que cada una se hace necesaria en determinada situación, ocupa un papel preponderante y después ese rol se cambia y lo ocupa la compañera que es necesaria en ese momento. Es el feminismo con el que me identifico y es el que
es el que llevo posta en el corazón y el que trato de transmitir. Sí, pensaba en esto de en la necesidad de inscribirnos en una herencia, ¿no? En esto de decir, bueno, esto tenía nombre y se llamaba feminismo, ¿no? Y el camino que nos queda por delante, ¿no? En las discusiones que vamos tejiendo, ¿no? Y también de, bueno, los conflictos que se van suscitando, ¿no? Porque no es que, bueno, es una hermandad que vos decís, no hay conflicto, no hay intereses, no, al contrario, sí que los hay, ¿no? Pero me parece que hay un horizonte por ahí que está bueno como ir discutiendo sobre la forma en que vamos alcanzando ese horizonte. Sí, a mí también es algo como que me preocupa mucho, sobre todo por entender el movimiento de la historia y de este presente, ¿no? O sea, esto que hablábamos al inicio, bueno, hoy estamos aislados, encerrados y tenemos la virtualidad y también podemos hacer uso de esta virtualidad para poder llegar de distintas maneras, ¿no? Acercarnos, comunicar, construir estos contenidos que por ahí pueden, bueno, nada, sentarse en un momento, en el momento que vos lo dispongas, que tengas ganas, sentarse y escuchar y pensar y que te acerque quizás a una lectura y demás. Yo creo mucho en ese potencial Sí, y de la comunicación. también comprender que no hay que si hay una creencia sin contradicciones, se convirtió en un dogma. Y cuando es un dogma, y a mí ya como que me da una cosita, ¿viste? Porque digo, si es dogmático no lo puedo discutir, si no lo puedo discutir, yo que soy una contradicción caminante, y estoy al horno. ¿Y cómo estarán también otras compañeras a las que las cosas les hacen ruido? Hace tiempo una amiga queridísima me dijo, tenés cuidado de no romantizar. Y en ese momento yo dije, no. Y después dije, sí, tengo que tener cuidado con esto. Porque romantizar es creer, o aún peor, comunicar que no tenemos fracturas, que no tenemos contradicciones, que no tenemos miedos, o que todas las rabias son solamente para el afuera y que no hay rabias para el adentro. Cuando uno se convierte en alguien que parece sin fisura, y es cuando más fisura estás. Coincido con vos en eso, en el tema de simular que no hay fisuras. Bueno, ¿podremos compartir otro texto de los tuyos? Sí, cómo no, vamos a ver, pues yo los marqué con un papelito. Sí, habíamos elegido varios, pero claro. necesitamos toda la tarde. Exacto, exactamente. Veamos qué tenemos por acá. Vasos de papel o verdades Vasos de papel, inconvenientes. vasos de papel. Sí. Son las 12. No tengo reloj, pero sé que son las 12 porque empieza el estruendo de los cohetes y los largos silbidos de las cañitas voladoras. Ojalá que no se despierte Valentina, me costó muchísimo hacerla dormir. Estaba sobreexcitada por el clima festivo que se vive en casi todos lados. Miro mi vaso de plástico lleno de sidra, que ya está casi tibia por el calor. Hace un año atrás, yo sostenía una copa de cristal con Berkeley Scott Ross y miraba el cielo de colores desde una terraza en Puerto Madero. Hace un año atrás, Valentina dormía en una cuna de roble y yo usaba ropa de diseñador en vez de estos shorts viejos y esta remera con la propaganda de un supermercado en la espalda. Hace un año atrás, yo vivía con Álvaro y las fiestas eran cenas con champán e invitados y empleadas ocupándose del servicio y mis amigas luciendo igual de elegantes que yo, besándonos en el aire para no estropear el maquillaje y charlando sobre el último o el próximo verano. Yo no sabía que existían lugares como este donde estamos ahora, lugares con colchones duros, baños sin bidet, pisos gastados y paredes descastaradas. Yo no sabía qué gusto tenían las empanadas fritas hechas con la carne que sobró de ayer
y la sidra de 28 pesos la botella. Y Valentina, que tiene 3, jamás había probado un chisito, ni conocía a estas mujeres que ahora me rodean, sus manos curtidas, su ignorancia sobre cuestiones que yo consideraba vitales, sus risas escandalosas y sus lágrimas calladas, sus puños en alto reclamando paz y justicia, sus historias que empezaron tan distintas de la mía y terminaron casi igual. Hace un año yo vivía con Álvaro y me quería morir. Brindaba con champán y pensaba en tomar veneno. Cada vez que él me pegaba, cada vez que decía que me iba a matar, cada vez que Valentina lloraba cuando me escuchaba gritar y suplicar, cada vez que tenía que maquillarme para que nuestros amigos, que eran suyos, no míos, no vieran las marcas que me dejaba, yo pensaba que me iba a morir, que me quería morir. Y a lo mejor sí me iba a morir. La última vez que Álvaro me pegó, creí que me iba a matar, loco de furia porque descubrió que estaba tomando anticonceptivos, aunque sabía que él quería tener otro hijo, un varón. Esa tarde me rompió la cara contra el espejo del baño, me violó y me dejó tirada, sangrante sobre los azulejos. Antes de irse me dijo que si a su vuelta no estaba espléndida para ir a cenar con sus padres y mejor predispuesta para recibirlo cuando volviéramos de la cena, me iba a matar. Era la víspera de Nochebuena, hace 7 días. Norma me sacó de ahí, me juntó del piso como a una muñeca rota, me bañó como a una criatura, me curó los cortes y me preguntó si iba a esperar que ese hijo de puta me matara. Fue muy raro escucharla hablar así de Álvaro, porque ella siempre le decía señor. Ella me trajo acá al refugio, donde Álvaro jamás me buscaría. Ella me presentó a Delia, que tiene 2 mellicitos y la nariz quebrada como yo, y que se escapó cuando su ex le quemó la casa. Norma compró la sidra que estamos tomando esta noche, otras hicieron las empanadas, y a mí me tocó poner la mesa con un mantel rojo de tela vegetal, servilletas de papel y vasos de plástico, para brindar por mi primer feliz año nuevo en mucho, mucho tiempo. Nada, saber que la violencia de género no Eso. reconoce clases sociales. Sí, sí. Y que la hermandad Sí. y la sororidad tampoco. Sí, cuando leí ese texto pensaba en eso, ¿no? Esto de que no hay diferencias en clases sociales y bueno, y la idea de manada, ¿no? De cómo se sentía, cómo se sintió estar ahí en ese lugar, que la acogieron, que, bueno, pensando en ese pasado que nada que ver con el que estaba viviendo en ese presente, ¿no? Pero la verdad que me conmueve un montón ese texto. Y que es un pasado que muchas veces nos hace prisioneras, porque muchísimas mujeres no abandonan una relación violenta, no porque no se den cuenta, no porque no quieran, sino porque estamos frente a un Estado que nos deja en absoluta desprotección, porque no hay suficientes refugios, porque las mujeres que conviven con un violento y que han tenido que abandonar cualquier otro tipo de trabajo, de estudio, de golpe, tienen que elegir entre parar la olla o guardar la vida. Y a veces, tremendamente, muchísimas piensan, los chicos tienen que tener que comer, tienen que tener un techo sobre la cabeza y yo voy a pagar eso con el cuerpo. Entonces, sí, la manada es fundamental, la hermana que sostiene, la hermana que abre la ventana y que no nos deja en la oscuridad, pero es absolutamente necesario que el gobierno, este gobierno, cualquier gobierno, el Estado, cumpla con su función, con su obligación, que es la de garantizarnos a las mujeres e identidades femeninas que tengamos dónde ir, que tengamos cómo alimentarnos y alimentar la cría, que tengamos un laburo para sostener esa cría. Porque si no, y esto ustedes lo saben y nosotras también, hay pilas de veces en que la compañera, en que la hermana vuelve a ese lugar, porque no le dejaron dónde ir, no tuvo otra. Y entonces está el juicio que dice, ay, bueno, pero si volvió porque le gusta. ¿En serio? ¿En serio alguien puede creer que a una persona le gusta
que la golpeen, que la humillen, que la maltraten, que la destrocen. Este es el reclamo que el movimiento de mujeres le hacemos al Estado. No es un capricho, no somos desestabilizadoras, no, les estamos pidiendo que hagan lo que tengan que hacer. Sí, me parece a mí que una de las maneras de pedirle al Estado es que la ley de educación sexual integral se cumpla en las escuelas, ¿no? La formación entre los docentes y que se lleve a cabo eso, no sea acá, allá donde vos vivís, pero acá por ahí se cumple a medias o no se cumple directamente en algunas instituciones escolares, ¿no? Me parece que ahí hay que apuntar también. Absolutamente. No puede ser que a 14 años de la promulgación de la ESI todavía tengamos que estar discutiendo si podemos o no podemos dar ESI, que tengamos que estar mandando notas a la casa para que nos autoricen a dar una materia, porque yo no conozco ningún profe, ninguna profe que haya mandado una nota a la casa de sus estudiantes para preguntar si les puede enseñar matemáticas, para preguntar si les puede enseñar el uso de los adjetivos en el texto, o para preguntar si les puede enseñar biología o historia. Entonces, eso es fundamental, que nuestros ministros de educación, que nuestros consejos de educación hagan una campaña informativa para los padres y las madres, para las familias, para que se baje el miedo que está bastante fogoneado por las iglesias del culto que se te ocurra, y entendamos de una vez que si hablamos de educación pública, gratuita y laica, debe ser educación pública, gratuita y laica. Sí, totalmente de acuerdo. Ceci, pensaba en el texto Verdades Inconvenientes, que es un texto que nos gustó mucho, porque además, o sea, si la ESI viene siendo un problema, acompañar adolescencias o niñez viene siendo un gran problema, ¿no? Las identidades de género es algo que, no sé, como que genera como mucha, no sé, como mucho temor, ¿no? Aflora mucho un pensamiento añejo, ¿no? Una gran resistencia a pensar los cambios de cualquier sociedad, porque digo, los cambios de nuestra sociedad, bueno, es la que conocemos, pero en realidad la sociedad siempre ha tenido este movimiento y entonces este texto me gusta mucho y lo hemos compartido con docentes y lo vamos a seguir compartiendo con docentes, justamente porque nos ayuda a mirar, ¿no? A mirar algo que va más allá de lo que nosotros queremos y pensamos, ¿no? Ayuda a ver al otro. No, decía que también pone de manifiesto una deuda de la ESI, y que es las disidencias y las identidades diversas y la cuestión de género. No hay lugar para las disidencias en el programa de educación sexual integral en este momento. Y me parece que es una deuda pendiente, porque quienes estamos en las aulas sabemos que tenemos gurises, gurisas y gurisis que necesitan urgente un lugar donde expresarse. Verdades inconvenientes. Lu está en 4º grado y no quiere ir más a la escuela. Es linda su escuela, dan inglés, teatro y talleres de ajedrez, porque es de jornada completa, pero Lu no quiere ir más. La mamá de Lu está preocupada y el papá está enojado. Ya hablaron con la maestra y con la directora de la escuela, que son 2 señoras amorosas, divinas, pero que les dijeron que no, que de ninguna manera pueden aceptar ese tipo de conductas que influencian a los demás chicos y además molestan a otros padres. Les sugirieron que cambien a Lu de colegio y que revisen sus métodos de crianza. La mamá y el papá hablaron con Lu. Se sentaron todos juntos en el comedor y hablaron. Bueno, en realidad hablaron ellos.
porque Lu los escuchó con los ojos bajos y húmedos, porque sabe que mamá está triste y papá está enojado, y todo es culpa de ella, todo es su culpa, todo, la cara de mamá, la vergüenza de papá, las discusiones entre ellos. Todo es su culpa, porque Lu no quiere usar el pantalón verde del uniforme, ni quiere formarse en la fila de los varones, ni ir al mismo baño que ellos. Lu se quiere poner el jumper a cuadritos y la boina, quiere estar en el equipo de gimnasia y no en el de fútbol, quiere ir al baño donde se hace pis sentado. Pero no es así, Luciano. ¿No ves que todos se ríen de vos y de nosotros también? Grita papá y golpea la mesa. Lu siente que se le caen las lágrimas porque no puede evitar sentir como siente ni ser quien es. No entiende por qué las seños de la escuela le hacen eso. Si ellas siempre dicen que hay que decir la verdad y que hay que ser honestos y que lo importante es lo que somos, no lo que tenemos y lo que usamos. Lu está diciendo la verdad, está diciendo quién es, pero su verdad es inconveniente, incómoda, asusta, enoja y avergüenza. Por eso no escuchan. Esto, ¿no? De también la hipocresía. ¿Cuántas veces les decimos a los gurises y a las gurisas cuáles son las cosas importantes y después cuando ellos ponen sobre la mesa lo que pasa, les ponemos encima la carga del deber ser y la carga de lo correcto, de lo políticamente correcto? Tal cual. Sí, creo que verdad e inconveniente abre muchas cosas, ¿no? Esta parte donde dice, bueno, hablaron ellos. A veces las escuelas pensamos que el abordaje, ¿no?, de una situación tiene que ver con que hablen los adultos, ¿no? Y cómo cuesta generar el espacio, ¿no?, de escucha, de expresión de las adolescencias y sobre todo algo que dijiste en otro relato, la confidencialidad de ese relato, ¿no? Me parece que esa es una gran deuda también que tenemos las escuelas, y es el respeto a la confidencialidad y a los procesos, ¿no? O sea, o al menos algo a mí que me inquieta, porque digo, cuando a nosotros nos pasa algo, a nosotras nos pasa algo, no nos sentamos frente a cualquier persona y nos abrimos y le contamos lo que nos pasa, ¿no? O sea, tenemos un montón de esa resistencia, claro, y hay veces que no sabemos ni siquiera cómo verbalizar aquello que nos está pasando. Y creo que con esa misma, creo que estamos exigiendo cosas que son casi imposibles en las adolescencias, ¿no? Y bueno, y a mí me gustaba este relato porque justamente permite eso, ¿no? Tener en cuenta el proceso del otro, de la otra, del otro, la paciencia, ¿no? La escucha, la importancia de la escucha. Me gusta mucho. Absolutamente, absolutamente. La importancia de la escucha, tanto de poner los oídos como también de los otros sentidos, también ver cómo se para, cómo se sienta, cómo nos mira el gurí, la gurisa que tenemos delante. Entender que una construcción de confianza no se logra. A mí me desespera cuando, por ejemplo, llevan un pibe, una piba al psicólogo, a la psicopedagoga y esperan que en 40 minutos le cuente todo lo que le pasa a un perfecto o perfecta extraña en quien no confía, porque ¿quién confía en un desconocido? Nosotros adultos, nosotras adultas, ¿confiamos en los desconocidos? No. Vos no andás contándole tu vida a cualquiera en cualquier parte. ¿Y por qué esperamos que los chicos sí lo hagan? Que las chicas sí lo hagan. Me parece también, que hay una cuestión ahí. Esto que decía Emi, ¿no? De darle el tiempo, porque a veces en muchas ocasiones no lo pueden poner en palabras quizás, no saben cómo decírtelo. Entonces, bueno, habilitar ese espacio de conversación y darle su tiempo, ¿no?
yo lo he aprendido, lo sigo aprendiendo con los años de escuchar, y bueno, no lo puede decir, no sabe cómo. O acompañar y estar y ofrecerle, bueno, existe este espacio en la escuela, está abierto cuando vos quieras, o buscar las maneras de aproximarnos y acercarnos y que pueda sentirse tranquila y poder expresarse de alguna forma, pero también darles el tiempo suficiente, ¿no? Que necesite. Absolutamente. Y otra cosa para ir cerrando ya, ¿vos considerás que en este tiempo que llevamos de distanciamiento, si la escritura puede ser una manera de acompañar, por así decirlo, o que puede ser una forma para que nos podamos desahogar, ¿no? De lo que nos pasa, de las cosas que nos afectan, o bueno, ¿cómo lo considerás vos? Si puede ser Yo entre la... creo, yo creo, Trini, profundamente que el arte, en todas sus formas, salva. Pintar, escribir, cantar, recitar, bailar, decir, son también expresiones de nuestra internalidad, y a veces cuando esa internalidad está bastante rota, bastante sacudida, el hecho de poder aplicarnos a algún tipo de arte resulta absolutamente sanador. En el caso de la escritura, para mí es una forma de vida. Si yo no publico nunca más nada, está bien, pero voy a escribir todos los días, o tal vez no todos los días, porque si está escuchando a mi editor en este momento va a decir, mentira, no es todos los días, pero voy a escribir cada vez que sienta la necesidad. Yo tengo en el teléfono un grupito de notas que se llama impublicables, porque nunca van a ver la luz del día, nunca la van a leer otros ojos que no sean los míos, pero que escribirlas me sanó, me curó, me permitió llorar cuando no se me salía una lágrima, y me permitió morirme de risa cuando me parecía que no iba a poder reírme nunca más en mi vida. Para mí, escribir, para todos, no importa si, yo siempre les digo a los chicos cuando se quejan, ay, pero yo no sé, no importa si no sabés dónde poner la coma, o si se te piantó una H donde no iba, para eso después habrá correctores o no. Escribí lo que sientas, lo que tengas ganas, lo que tenés ganas de decirle a alguien y no se lo podés decir. Escribí, dibujá, bailá, cantá, para vos mismo, para vos misma, pero sin lugar y en este contexto de pandemia, con enorme alegría, noto que hay muchísima gente que se animó a escribir, hay muchísima gente que se animó a enlazar palabras con sentimientos, a enlazar palabras con sensaciones, con recuerdos, y no es poca cosa, no es poca cosa. Bien, no sé, Mi, si vos querés hacerle otras preguntas, Ceci. No, estaba escuchándola, que qué lindo esto que decía de animarse a escribir, porque una de las razones que teníamos por hacer este encuentro, Ceci, era porque vimos que hay muchos compañeros docentes que escriben, ¿no? Y que, bueno, no todo el mundo está obligado a llevar eso, digo, a su espacio de trabajo, pero hay muchos de esos intersticios, ¿no? Esos encuentros entre la vivencia laboral y los procesos de escritura, ¿no? Que se rozan, que se tocan, y por eso le queríamos llevar una Ceci docente, escritora, ¿no? Activista, era como, bueno, convidar de esto justamente para acariciar ese costado, ¿no? Así que te Sobre agradecemos todo profundamente. hoy es un día muy particular, porque hoy es el día del lector y la lectora. Hoy Borges cumpliría 121 años,
y él dijo que estaba mucho más orgulloso de los libros que había leído que de los libros que había escrito. Y nada, en este día a todos quienes leemos, por placer, por trabajo, por necesidad, por lo que fuera, a todos y todas los lectores, un abrazo, un beso enorme, y qué suerte que nos vamos a encontrar en algún momento en este universo de palabras y de historias que vamos creando entre todos. Bueno, Ceci, te vamos a agradecer infinitamente este encuentro y posiblemente dejamos otro encuentro en algún otro momento y ojalá que sea la presencialidad. Tuvimos la oportunidad de escucharte cuando viniste la última vez, que te fuimos a escuchar, y estábamos anonadadas con la Trini. Pero tenemos que armar, pero tenemos que armar algo que no sea ir a, ay, vamos a ir a escucharla. No, uno va a escuchar la música, que no es precisamente mi fuerte. No, tenemos que armar esto, talleres con los gurises, Dale. con las gurisas, sacar escritura. Salgamos desde ahí. Dale. Sí, totalmente. Mirá que queda grabado acá, queda registrado que la Ceci Ya próximamente en Paraná. Haciendo con nosotras, obviamente. Me Por supuesto. esa idea, me gusta. Sí. Así que el próximo encuentro será así. En cuanto podamos liberarnos. Sí. Gracias enormes, la pasé maravillosamente, ha sido un placer enorme. Gracias, un beso enorme. Por tu tiempo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.